Estimados alumnos, bienvenidos a la semana 6. En esta oportunidad trataremos el tema lenguaje verbal y no verbal del negociador. El contenido considerará los siguientes temas a tratar: la comunicación, características. 2. Nivel de conciencia en la comunicación. 3. Comunicación verbal en las negociaciones. 4. Comunicación no verbal en las negociaciones. La comunicación es el proceso mediante el cual el emisor y receptor establecen una conexión en un momento y espacio determinado para transmitir, intercambiar o compartir ideas, información o significados que son comprensibles para ambos. El proceso comunicativo, que busca manifestar sus deseos de un modo eficiente y eficaz, dicho proceso consta de 4 etapas y o fases. 1. Emisor transmite un mensaje al receptor. 2. Se codifica el mensaje para que sea comprensible. 3. Envío del mensaje mediante un canal. 4. Retroalimentación del receptor al emisor. A través de la comunicación podemos adaptar nuestra oferta para que se ajuste mejor a sus necesidades, además de seleccionar aquellos argumentos que responden mejor a sus intereses. La comunicación tiene un aspecto de contenido y otro relacional. El primero se refiere a lo que hablamos y el segundo a la persona. Por ejemplo, puede que no esté de acuerdo con algo que tú dices, no obstante a ello, sí estoy contento con platicarlo contigo. Asimismo, hay que tener claro que el significado de cualquier frase lo pone el receptor, no el emisor. Por lo tanto, debemos tratar de ser precisos cuando expresamos algo para que el receptor no reconstruya la frase como le parezca, es decir, un malentendido. Por ello, es necesario ejercitar la escucha activa y la expresión asertiva. La comunicación es un proceso dinámico porque está en continuo movimiento. Es inevitable porque se requiere para la transmisión de significados. Es irreversible porque una vez realizada no puede regresar, borrarse o ignorarse. Es bidireccional porque existe una respuesta en ambas direcciones. Es verbal y no verbal porque implica la utilización de ambos lenguajes. Como dice Fisher y Ury, sin comunicación no hay negociación. La escucha activa. Si el negociador debe practicar la escucha activa de tal forma que exista disposición para escuchar con atención, cuidado e interés de lo que alguien expresa. Sin juicio previo, sin interrupciones, cabe señalar que la comprensión se produce cuando hay empatía, cuando eres capaz de ponerte en el lugar de quien te habla y expresa su problemática. Hay que saber escuchar lo que hay detrás, reconocerlos y hacerlo explícito, es decir, saber lo que la otra parte trata de decirnos con su mensaje. Una comunicación auténtica se da cuando se tiene respeto y confianza. Técnicas de escucha activa que pueden aplicarse por parte de las partes en el proceso de negociación son: las preguntas son una herramienta fundamental para entender al interlocutor. Se clasifican en abiertas, buscan información, y cerradas, confirman o no una determinada información. 2. El parafraseo, en el que el receptor dice con sus propias palabras lo que el interlocutor expresó. Permite verificar si se comprendió lo expuesto. 3. La reformulación.
modo de parafraseo que permite transformar el significado cargado de connotación negativa de una afirmación de forma tal que adquiera un significado positivo. Ejemplo, el vocal es un corrupto, así no se puede avanzar con el proceso judicial. Reformulación. ¿Considera usted que la falta de transparencia en el manejo del proceso judicial? 4. La legitimación. Es la muestra sincera de aprobación a lo que el interlocutor está expresando, es decir, se da reconocimiento al punto de vista de la otra parte, permite mostrar que se está tomando en serio y se aprecia los aportes. Ejemplo, veo que es muy importante para usted. ¿Cómo se logra? Con lo cual se logra concentrarnos en lo que nos está diciendo la otra parte, interlocutor. Cuando el interlocutor ha expuesto una idea importante, conviene repetir sus palabras. Con esto, la otra parte agradecerá que se le preste atención. Se hacen buenas preguntas. La expresión asertiva. Es necesario resaltar que el sentido de expresado lo pone el receptor, no el emisor, ya que lo que dice el emisor puede ser interpretado de distintas formas por el receptor. Por lo tanto, lo que dice el emisor debe ser claro para que la otra parte tenga los elementos suficientes de interpretación. Cabe señalar que los negociadores reaccionan de acuerdo a lo que entienden de lo expresado por la otra parte, de tal forma que los acuerdos que se tomen en el proceso de la negociación puedan ser beneficiosos o no. Por ello, la expresión asertiva tiene como propósito transmitir con claridad y al mismo tiempo con cortesía lo que queremos decir a los demás, por lo que se debe trabajar dos tipos de técnicas. 1. Mensajes asertivos o mensajes yo. Hay que ser suaves con las personas y duros con el problema. Debe darse de la siguiente forma. Expresión en primera persona de los intereses y necesidades propias. Indicar concretamente en lo que se está de acuerdo. Indicar el cambio de actitud deseado o la opción propuesta. Ejemplo, me preocupa mucho el uso eficiente del tiempo en la organización. Por eso me agrada que te presentes tarde en las reuniones. Te solicito que acudas puntualmente a la siguiente reunión. Se debe evitar los mensajes bomba, considerados aquellos en los que se agrede a las personas o se le hacen cargos por enojo, sin especificar qué es lo que se necesita. Esta puede generar una espiral de dimes y diretes. 2. No positivo, que consiste en aprender a decir no, dejando abierta la posibilidad a encontrar soluciones a lo que por el momento no podemos asumir. Se debe trabajar en el siguiente esquema: sí, no, sí. Reconocimiento de las necesidades e intereses de la otra persona, sí. Reconocimiento de mis propias necesidades e intereses que me impiden aceptar algo, no. Creación de opciones para ofrecer otras soluciones al caso, sí. Ejemplo, cuando el jefe pide que le entregues un informe para que se entregue en el día, mientras que ya tenías un compromiso familiar por la noche. Jefe, sé que el informe es muy importante para usted y para la empresa. Sí. Yo tengo planes para esta noche con mi familia y el informe me impediría cumplir con ellos. No. Propongo venir mañana más temprano y entregarle el informe a más tardar al mediodía. Sí. Niveles de conciencia en la comunicación. A través de la ventana de Johari
Luft y Ingat, se explica cómo se da la comunicación y la dinámica de las relaciones interpersonales, es decir, cómo se intercambia la información con los demás. Este modelo se divide en 4 cuadrantes. 1. Área pública, abierto sobre la información que se conoce. 2. Área oculta, secreto, de lo que se trata de ocultar de uno mismo. 3. Área ciega, ciego, lo que se trata de ocultar pero se transmite inconscientemente a través de la comunicación no verbal. 4. Área desconocida, subconsciente, información que se tiene de lo aprendido con el área ciega y oculta. En el proceso de negociación, cada una de las partes o grupos debe expresar claramente lo que necesita y a dónde quiere llegar, debiendo controlar sus emociones, las mismas que muchas veces pueden llevar al fracaso todo el proceso de negociación. Por lo tanto, se debe transformar las quejas o reproches en enunciados que se vean como pedidos. Ejemplo, en vez de decir, siempre necesitas que te cubran el día, pero nunca estás disponible si los demás no pueden venir, debemos decir, yo voy a cubrir la clase que no podéis dar, pero necesito que te comprometas a compensarme con una clase dentro del próximo mes. En este ejemplo claramente podemos apreciar el grado de confianza y compromiso que se muestra para llegar a un acuerdo futuro. Se puede decir que la emoción define la acción, ya que la emoción define cuando un gesto o palabra es con agresión o cordialidad. Niveles de conciencia en la comunicación. En el proceso de comunicación, además de la información que se maneja, también entran a tallar la distorsión perceptiva, las emociones negativas, los filtros comunicativos y los perjuicios y estereotipos, según el esquema adaptado por Ramos Vidal Maya, Jariego y Jolado 2010. 1. La distorsión perceptiva, en el que el proceso de negociación se entiende por la manera que tienen las partes de interpretar los mensajes. 2. Las emociones negativas son mecanismos de defensa que no pueden ser controlados adecuadamente, pueden llevar al fracaso el proceso de negociación. 3. Los filtros comunicativos siempre se dan, ya que siempre se comunicó algo más de lo que se pretende. Por ejemplo, cuando una de las partes en el proceso de negociación dice, no te preocupes, que estoy tranquilo, con una voz quebrada por la emoción, el mensaje que se da no es el que realmente se quiso enviar. 4. Los prejuicios y estereotipos, opiniones exageradas con lo que se presentan muchas veces las partes en los procesos de negociación. Barreras y o filtros en la comunicación son aquellos factores que crean dificultades para lograr una comunicación exitosa. Tenemos 1. Percepciones diferentes. Las personas que tienen diferentes conocimientos y experiencias perciben el mismo fenómeno o hecho de distintas maneras. 2. Diferencias culturales y del lenguaje. Para que un mensaje llegue tal cual, es necesario que las palabras que se utilizan tengan el mismo significado para ambas partes. 3. Emociones. El temor, la inseguridad, el afecto o cualquier tipo de emociones o sentimientos influyen en la interpretación del mensaje de tal forma que se pueda distorsionar el mensaje original. 4. Relaciones interpersonales y sociales. El nivel de confianza, desconfianza y perjuicio entre las partes pueden afectar la efectividad de la comunicación. 5. Prejuicios de percepción y atribución. Los estereotipos que tengan los que participan en el proceso de comunicación afectan el nivel de comprensión de mensajes y conductas. 1. Filtración o manipulación.
La información puede manejarse para que sea vista de manera diferente o como mejor le convenga a una de las partes que están de por medio los intereses personales. Exceso o falta de información. En ocasiones se proporciona mucha información a tal punto que el mensaje se diluye, olvidándonos de la información clave. Tipos para mejorar la capacidad de escucha. Estar pendiente de las ideas. No todas las personas se expresan con claridad, algunas parecen divagar al hablar. Se repiten con más frecuencia que cuando escriben, pero la palabra hablada tiene una ventaja sobre la escrita, y es que transmiten los sentimientos con mayor énfasis y claridad. Al escuchar hay que tratar de oír lo que está detrás de las palabras para poder comprender a una persona. Ser egoísta. Escuche siempre con la idea de que está decidido a obtener alguna ventaja de lo que se escucha. Así obtendrá lo valioso que los demás pueden ofrecer. Evitar estar a la defensiva. Algunas personas escuchan al principio con mente abierta, pero poco a poco la mente se va cerrando y se corta la comunicación. Ello se debe a veces a que se tiene miedo a que las propias razones no sean correctas. Por ello, es bueno al escuchar adquirir la práctica de diferir el propio juicio hasta que el otro haya terminado. Practicar el arte de escuchar. No hay que tener miedo al oír a otros, aunque trate temas difíciles. Siempre es arduo escuchar temas profundos y sacarles juego, pero la práctica lo hace más fácil. El que es capaz de callarse para escuchar a otros alguna vez aprende mucho de la vida. Escuchar para recordar. Hay que saber escuchar a los demás y reflexionar después sobre lo escuchado. Se aprende mucho cuando se reflexiona sobre lo escuchado. Comunicación verbal en negociaciones. Representa una conversación recíproca entre las partes. Por ello, es sumamente importante dominar el arte de la palabra, expresarse de forma correcta, exponer los hechos de forma adecuada, ser comedido, respetuoso, claro y conciso para obtener el éxito en una negociación. Por ello, hay que tener en cuenta lo siguiente. Las palabras utilizadas en cualquier exposición deben guardar relación con el tema expuesto. Se debe lograr que la exposición interese a los oyentes. Hay que saber cuál es la palabra adecuada en cada momento de la reunión. Las explicaciones se comprenden mejor y atraen cuando se acompañan de elementos gráficos. El lenguaje positivo, nada de ideas negativas, exposición segura sin vacilar o titubear, palabras firmes que dan fuerza y muestran dominio, conciso y sin redundancias, sin exageraciones. Capacidad de adaptación. Evitar comportamientos familiares con los interlocutores. Asumir cualquier error como propio dentro de la exposición. Además, se debe tener en cuenta la conducta verbal, sincronización temporal del habla, tono emocional, pronunciación, acento, formas de manifestación, estructura lingüística. Funciones de la comunicación. Tenemos emotiva o expresiva. Se relaciona con el emisor en los mensajes en primera persona y en lo que manifiesten una actitud del hablante, miedo, sorpresa, enojo. Ejemplo, hay. Conativa o persuasiva. Se relaciona con el oyente con el que se puede pretender influir en el receptor. Función propia de la publicidad y enunciados imperativos. Ejemplo,
¿Qué quiere decir? Referencial o informativa, en relación al contexto o referente. Consiste, es decir, algo sobre las cosas. Afirmar o niega algo sobre la realidad. Es propia del discurso. Ejemplo, mañana no habrá clases. Fática. Se centra en el contacto. Se dan cuando el emisor y el receptor inician, prolongan o interrumpen la comunicación. Es propiedad de saludos, diálogos. Ejemplo, buenos días, hola. Metalingüística. Se relaciona con el código. Se produce cuando se da o se pide información. Ejemplo, Juan, su cuñado, no podrá asistir. En los procesos de negociación es necesario la interrelación de las diversas funciones de la comunicación para ser más persuasivos y generar una mejor disposición de las partes. Las falacias en la comunicación. Las falacias son razonamientos que parecen correctos, pero resulta que no lo son cuando se analiza detenidamente. Estas se utilizan normalmente en negociaciones distributivas. Ejemplo, si un objeto es de oro, brilla. Esta daga brilla. Esta daga es de oro. Existen diversos tipos de falacias las cuales se pasan a detallar. A. Descalificación. Desacreditar un argumento, descalificándolo a la persona que lo formula. A1. Ataque personal directo. Descalificar la personalidad del oponente. Ejemplo, no debemos escuchar lo que él propone. Todos sabemos que es homosexual. La opción sexual de una persona no afecta en nada su credibilidad y no tiene relación alguna con la aceptabilidad del punto de vista. Ataque personal indirecto, circunstancial. Descalificar a una persona en virtud de las situaciones especiales en que se encuentra. Se argumenta en las condiciones en las que se encuentra la persona y no en los argumentos que se dan en defensa de su punto de vista. Siempre es posible que alguien tenga intereses creados, pero para evaluar una argumentación debemos centrarnos en la calidad de sus razones y no en otros aspectos imposibles de evaluar objetivamente. Envenenar el pozo. Descalificamos directamente al oponente antes de que emita su opinión, de tal forma que su defensa se vuelva imposible. Se ataca a la persona basado en una generalización, en vez de mostrar las debilidades de su argumentación. Apelar a la ignorancia consiste en defender la verdad o falsedad de un enunciado basándose en la idea de que nadie ha probado lo contrario. Ejemplo, extraterrestres existen porque nadie ha probado lo contrario. Apelar a la autoridad constituye una falacia cuando se tergiversa la intención de las palabras o se cita a un personaje que no tiene nada que ver con el asunto tratado o con esa esfera del conocimiento. A la autoridad de una persona se le utiliza el prestigio de una persona conocida o famosa. Ejemplo, esta dieta es muy saludable, lo dice Nicole Kidman. Nicole Kidman puede verse saludable y bella, pero no es una entendida de nutrición. Al consenso, ad popularum, apelar a la opinión de las mayorías. Ejemplo, la mayoría de las personas está de acuerdo con un toque de queda para adolescentes, por lo tanto debe ser impuesto legalmente. Lo que la mayoría tenga una determinada opinión no hace que esa opinión sea la más razonable. Apelar a la misericordia, ad misericordiam. El reemplazo de razones que apoyan la tesis. Se apela a la bondad de la persona, consiste en apelar a la piedad para lograr el asentimiento cuando se carece de argumentos. Trata de reforzar o forzar al adversario jugando con su compasión o la del público, no para complementar las razones de una opinión, sino para sustituirlas. Ejemplo, sin embargo, el presidente Lagos y sus ministros no vacilan en aplicar sus recetas a expensas de
empeorar la situación de los más pobres, se recurre a los sentimientos. Apelar al temor, ad baculum, se hacen uso de amenazas o amedrentamientos de forma implícita. Ejemplo, creo que nadie estará en desacuerdo conmigo o piensa que no debo aprobarlos en el examen. Dicho por un profesor es más que una amenaza que un argumento. Pregunta compleja. Implica formular preguntas que suponen la aceptación de información previa. Ejemplo, ¿cómo hace usted para evadir los impuestos? En la pregunta se da por hecho que la persona invade impuestos sin corroborar que realmente lo hace. G. Accidente y accidentes nuevos. Inverso. Utilización incorrecta de los modos de razonamiento deductivos y inductivos. G1. Regla general para cada caso particular. Obedece a la idea de deducir impropiamente una aplicación de una regla general a un caso particular que no se ajusta a ella. Ejemplo, todas las aves tienen plumas. El pingüino no tiene plumas. El pingüino no es un ave. G2. Generalización apresurada. Consiste en utilizar incorrectamente el razonamiento inductivo enunciando una regla general a partir de las excepciones. Ejemplo, Pedro es un gran conquistador y es tartamudo. Todos los tartamudos son grandes conquistadores. H. Causa falsa, non causa pro causa. Consiste en establecer una causa como causa de un hecho aquello que lo precede inmediatamente en el tiempo. Ejemplo, el viernes me internaron en el hospital, el sábado mi perro enfermó y el domingo murió. Mi perro murió de pena porque no estaba con él. Equívoco. Consiste en utilizar una palabra o frase con distintos sentidos dentro de un mismo razonamiento, lo que genera obviamente conclusiones falsas. Ejemplo, la muerte es el fin, término de la vida, por lo tanto, toda vida debe tener como fin un objetivo la muerte. Ambigüedad y ambiología. Aparece cuando se argumenta a partir de premisas cuya información es confusa debido a una redacción descuidada. La premisa es falsa en un sentido, en otro no. Esto ocurre especialmente en los titulares de los diarios, donde por razones de estilo o para lograr un mayor sensacionalismo se incurre en ambigüedades como abuelita asesina, delincuente. Falsa analogía. Comparar situaciones diferentes como si se tratara de la misma. Ejemplo, ¿por qué los estudiantes no podemos consultar los libros mientras rendimos los exámenes? Los médicos consultan sus libros para recetar algún medicamento y los abogados los códigos para preparar su defensa. Comunicación no verbal en negociaciones. El proceso de la comunicación no verbal juega un papel muy importante en cualquier ámbito, en donde un mal gesto puede malinterpretarse. Muchas veces son actos no conscientes. Nos sirve de refuerzo en nuestros mensajes a través de los gestos, movimientos, la distancia entre las partes, etc. Y muchas veces es la más importante el cómo estaríamos comunicándonos que lo que estamos diciendo. Estudiosos en el tema indican que el 30% del contenido de un mensaje viene dado por las palabras y el 70% por la comunicación no verbal. Conducta no verbal. Contacto corporal, mímica y gestos, proximidad en el espacio, dirección de la vista, actitud corporal, manifestación externa. La comunicación no verbal está formada por el tono de voz y elementos gestuales y de postura. Este canal marca el tono en el que deben entenderse el canal verbal, es decir, que hace más caso al tono de voz y a los gestos de una persona que a sus palabras. La comunicación no verbal actúa de tres maneras: comunicando actitudes y emociones, apoyando la comunicación verbal y sustituyendo el lenguaje. Por lo tanto, es necesario observar y controlar la relación entre la comunicación verbal y no verbal, de tal forma que se encuentre coherencia entre ambas formas de comunicar. Así puede darse
redundancia en la que una fuerza a la otra, complementariedad, ambas se detallan, completan y enriquecen mutuamente, conflicto, se contradicen. Comunicación no verbal en negociaciones, mirada. El contacto visual es señal de implicación e indica que estamos atendiendo a quien nos habla. Se utiliza para establecer el contacto ocular y en reuniones o encuentros donde intervienen varias personas. Sirve para regular los turnos de palabras. En el proceso de negociación debemos evitar las miradas cortas e inquietas. Si mirar a los ojos no resulta incómodo, lo mejor es mirar a la frente, ya que da la misma impresión. Comunicación no verbal en negociaciones. La posición del cuerpo y de los miembros, es decir, cómo uno se sienta, cómo está de pie, etc., son vehículos con los que las personas muestran sus actitudes y sentimientos personales y su relación con las otras personas. Pueden indicar atención, tensión, indiferencia. Se debe evitar formas no comunicativas. Las formas rígidas, es necesario que mostremos vida y la vida está en movimiento. Las formas derrumbadas, hay que evitar las actitudes laxas y encorvadas. El aspecto indolente y abatido y la falta de entusiasmo no ayuda a la comunicación. Las manos se usan para apoyar la comunicación y por ello deben estar siempre a la vista. La expresión facial facilita la retroalimentación de información al interlocutor sobre si se comprende el mensaje y el efecto que éste le provoca. Es un indicador activo de la escucha. La sonrisa tiene una función de amortiguadora sobre la agresión, forma parte de los saludos y de las conductas de cortesía y amabilidad entre los procesos de comunicación. Recursos educativos relacionados al tema. Conclusiones. Para evitar tanta frustración y desgaste entre las partes, desde el principio de la negociación se recomienda ser claros y directos, ser honestos, abordar el problema con valor, no tener miedo de preguntar o pedir, ser nosotros mismos, no aparentar que todo va bien y no tener miedo al rechazo. Negociar nos ayuda a afrontar y resolver conflictos y a vivir en mayor armonía con el entorno social, lo que deriva en mejores relaciones interpersonales que facilitan alcanzar las metas personales y profesionales en diferentes esferas de la vida. No hay que evadir el conflicto, hay que enfrentarlo de manera objetiva. Una buena comunicación ayuda a evitar conflictos y en consecuencia a llevar una mejor gestión del factor humano. Conclusiones. Hay que tener cuidado con el lenguaje corporal, ya que el cuerpo dice mucho más que las palabras. Por lo tanto, se debe mantener una postura erguida, mirada a los ojos directamente, mostrar confianza y serenidad, hablar con claridad. Hay que tener cuidado con las emociones o una reacción emocional exagerada. Hay que calmarse y pensar lo que se dice antes de expresar algo, a fin de que sea un mensaje claro y asertivo. Exprésate de forma específica y sin perjuicio sobre las intenciones de la otra parte. Espera el momento adecuado para llevar a cabo una comunicación asertiva. Bibliografía. Gracias por la atención prestada.